Con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. ¿Está bien? Tal cual. Bueno, hoy 9 de junio de 2023 tengo el gusto de volver al Instituto de Derecho del Trabajo, tan caro para mí, y bueno, dentro del colegio, por supuesto. Así que agradezco la invitación a exponer un tema que me preocupa y que me ocupa desde hace un buen rato. Al principio, cuando las charlas eran más presenciales, se decía al auditorio, por favor, apaguen los celulares para no distraerse de lo que se está exponiendo. Y en este caso, así sea virtual o sea presencial, me parece que lo que más tenemos que apagar son los prejuicios, que son los que nos impiden ver las cosas con mayor objetividad y no atarnos a algo fuera del sentido común. Tengo la sensación que nosotros tenemos en este tema que vamos a abordar, tenemos que aprender de la naturaleza. Tenemos una premisa, que es que el agua es buena para el crecimiento de la vida y es mala cuando cae a torrentes, se desmadra y arrasa con lo que encuentra. Y cuando arrasa, busca las partes bajas y blandas, no las partes duras. Las piedras se salvan. Y acá nosotros tenemos una situación parecida, especialmente cuando ocurre un despido. Yo soy de la vieja escuela, hace 50 años, 51 años, que empecé a ejercer como laboralista, así que era otra realidad. Pero la situación fue siempre la misma. Cuando cae el chaparrón, cuando alguien es despedido, cuando desaparece la fuente de trabajo y un trabajador se transforma en desocupado, el canal que encuentra, o que le ofrece la ley, mejor dicho, es un proceso sumario, pero en cierto modo bastante ordinarizado. Con lo cual, volviendo al ejemplo del agua, se larga el chaparrón, lo que existe es un canal, pero como es un canal insuficiente, se desborda el agua. No logra llevar el caudal a su destino. Entonces, el trabajador, que es el acreedor, vamos a hablar, más que trabajador, vamos a hablar de acreedor, porque si no, por ahí los civilistas son más concretos en esto, hablan de deudor y acreedor. Bueno, el acreedor, parte débil en el sinalagma, es aquel que termina en la zanja, que se lo lleva el torrente, porque no encuentra un canal que lo conduzca a una situación mejor. Entonces, la solución que tiene a su alcance es o resigna parte de su reclamo o encara un juicio que es una carrera de obstáculos de 40, 50 meses. No sé cómo estaremos sobre el tiempo, pero en general siempre más o menos las cosas transcurrieron así que no creo que haya mucho cambio en eso. Entonces venimos a proponer un canal amplio y un canal ágil y dejar de lado la zanja. ¿Y por qué esto especialmente? Porque si prestamos atención, aquel trabajador, cuando es despedido, puede adquirir con su indemnización 100 naranjas. Sin embargo, pasado el tiempo, 2, 3, 4 años, cuando termina cobrando, recibe no 100 naranjas, menos, quizás 70, 60 naranjas. Quiere decir que se ha empobrecido y sin embargo la ilusión óptica que ofrece una liquidación final es que ha cobrado capital, intereses, acrecidos, multas y sin embargo de sus 100 naranjas le quedan 60. Entonces, yo soy un hombre viejo, soy un hombre grande y los viejos nos ponemos pesados con el pasado, ¿no?
de alguna manera. Pero si los quiero entusiasmar con algo para el futuro, no tengo más remedio que hacerle un muy breve cuentito que la perseverancia me llevó a uno de los grandes logros de mi vida. Siempre me dio vergüenza cuando un trabajador venía y decía, bueno, doctor, sí, ya acá le dejo los telegramas, recibos, la lista de testigos. ¿Cuándo le parece que voy a cobrar? Pregunta que se seguirá haciendo seguramente. Y la respuesta era, quédese tranquilo, mi amigo, que pronto vamos a tratar de hacer todo lo que... Pero no me animaba a decirle una fecha, porque yo sabía que eran 2, 3, 4 años, según la época y el tiempo, la cantidad de tribunales, la agilidad que hubiera, pero nunca menos de 1 año y medio, 2 años. Y eso me daba vergüenza. Y esa vergüenza me ayudó bastante porque logré sacar de adentro rebeldía y pensar en que yo no puedo permanecer estático para esperar que venga una solución del maná. Porque es muy fácil decir, como el penalista, le aplicaron el máximo penal, yo no tengo más nada que decir. Pero el máximo penal, ¿es justo para el caso que tratamos? ¿La falta de un canal ágil es justo para quien reclama? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y eso se soluciona con rebeldía y perseverancia. No hay otro camino. Entonces, con mucho esfuerzo me inventé unos borradores y propuse que los haberes pudieran tener una vía ejecutiva. Y eso me lo propuse en el 97, 99, no recuerdo bien. Y empecé a redactar borradores. Y esos borradores se los di a amigos, colegas, algunos laboralistas, otros procesalistas, para decir, mira, estoy intentando este cambio, tratar de tener vía ejecutiva en el proceso laboral, que en definitiva no es nada del otro mundo, porque el fuero civil y qué sé yo, hay 1000 circunstancias que indican que hay vía ejecutiva. Y encontré una gran reticencia. Unos cuantos que miraban distraídos y me decían, puede ser, quizá. Otros más osados me decían, no, eso es irrealizable. Y hubo algunos que me dijeron, ¿por qué no volvés a la facultad y cursás desde introducción del derecho en adelante todo? Porque eso no va. Solo un pequeño puñado me apoyó diciendo, puede ser, inténtalo. Bueno, eso es lo que hice. Y en este sentido viene a mi memoria la reflexión que me trajo. De chico fui muy lector y uno de los escritores preferidos fue Julio Verne. Y él escribió Viaje de la Tierra a la Luna. Y era una utopía, una fantasía absoluta, no tenía ninguna posibilidad de éxito ni de ejecución en ningún momento de la vida. Y sin embargo, hoy, en este siglo XXI que estamos viviendo, celebramos el Día del Amigo para conmemorar que el hombre llegó a la Luna. Entonces, me planteo si no es más o menos lo mismo de decir, si nos planteamos algo que es una locura. Yo ahora vamos a hablar de procesos urgentes, pero los procesos urgentes, yo reconozco que hay un montón de gente que me dice, vos estás loco, eso no puede tener éxito. No va, no tiene razón de ser. Por eso vengo a tratar de remar en dulce de leche. Entonces, todo depende de la actitud que tengamos frente a la dificultad, frente al obstáculo. Entonces, mi primer pensamiento fue decir, no tenemos procesos urgentes. ¡Qué contrariedad! No hay forma. Bueno, pero también los abogados, los letrados, los jurisconsultos, los estudiosos del derecho, en los años 50 y pico, no tenían el amparo. No existía el amparo. Recién en el 57 apareció. Apareció Siri. Todo un hito
en lo cual estos fulanos dijeron, las garantías individuales existen aunque no haya ley que las sustente. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Cosa muy simple, muy elemental, muy básica, pero difícil de entender hace tantos años, 70 años o poco menos. Después apareció Cot, en el cual ya no había diferencia entre si era provocado por el Estado, particulares, quien fuera. Así tuvimos un amparo. Años después vino la ley de amparo. Entonces, si la Corte viene sosteniendo, las garantías están en la Constitución, ¿por qué no mirar la Constitución? Porque es capaz que por ahí tenemos el camino. O mejor dicho, no por ahí, seguro que ahí está el camino. Entonces, yo no hablo de derechos humanos, porque me parece más ajustado, no hablo de derechos humanos, de lo que todo el mundo habla de derechos humanos, pero yo le doy una vueltita de rosca. Prefiero hablar de derecho básico universal, porque de derechos humanos no contiene en sus mismas palabras la definición de lo que es. En cambio, cuando hablamos de derecho, hablamos que es una norma jurídica, que es de obligatorio cumplimiento, y el que no la cumple se acarrea una sanción. Es básico porque no está permitido vulnerarlo de ninguna manera, porque es de ejecución obligatoria mínima, como mínimo. No se dice esto debe ser así, sino que se dice esto es como mínimo debe ser así. Y es universal porque es aplicable a cualquier persona por la sola condición de su condición de ser humano. Entonces, si nos adentramos en este mundo de la Constitución en busca de derecho básico universal, tenemos que felizmente en el 94 tuvimos la incorporación de convenios y garantías universales que se convirtieron en derecho constitucional nuestro. Y textualmente, la Declaración Universal de Derechos del Hombre consagra el derecho al recurso efectivo ante tribunales nacionales que ampare a las personas contra actos que violen sus derechos fundamentales. La Convención Americana, toda persona derecho a ser oída con debidas garantías para la determinación de derechos y obligaciones. Tiene que ser un recurso sencillo, rápido, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos en la ley, en la Constitución o en pactos internacionales. Y la Constitución de la provincia que dice más o menos lo mismo, porque habla de tutela judicial continua y efectiva y que las causas deben decidirse en tiempo razonable, cosa que no ocurre en el 98% de los casos, creo yo. Encima, entonces hablamos de derecho a obtener una decisión judicial ágil, rápida, efectiva, que llegue prontamente, que no se diluya en el tiempo. Entonces ahí aparece la idea del proceso urgente. Se llama proceso urgente, se podría haber llamado de cualquier otra forma, pero en general en la doctrina más o menos se ha perfilado como algo entendible. Y además, por lo mismo que hablamos de derecho básico universal, si nosotros hablamos de procesos urgentes, estamos hablando muy concretamente a cualquiera, sea abogado, no lo sea, de decirle, si hablamos de procesos urgentes, ¿me entendés de qué te hablo? Y si te hablo de derecho básico universal, ¿me entendés de qué te hablo? A eso vamos. Entonces, empezamos a bucear en información, la escasísima información que provee la Corte cada vez está más restrictiva. Hace muchos años había estadísticas, planos, gráficos, información de todo tipo. Lo último que está a disposición, según me parece, es unos estudios del año 18 de la Secretaría de Planificación, en la cual dice que el despido significó, los procesos de despido significaron el 35% del caudal
procesal tramitado en tribunales de trabajo. 35%. Y de alguna manera lo podemos tomar como no número caprichoso, sino como un cierto grado de certeza, por supuesto, porque la Corte, el Tribunal Superior de Córdoba, habla del 35,8%, o sea, 35 provincias, 35,8% en Córdoba. Podemos imaginar que en el país en general hablamos de 1/3 de los procesos laborales son por despido. Entonces, si nosotros nos estamos quejando como letrados, como funcionarios, como jueces, como parte, en que los procesos son lentos, que no terminan más, lo que tenemos que tratar de hacer es decir, achicar esos tiempos. Y si nos objetivamos en que el 35%, 1/3 de las causas, son por despido, tal vez tengamos que poner ahí el ojo. Esto me costó discusiones, debate, confrontación de ideas, a veces acaloradas, otras no, otras más apacibles. Pero mientras estuve en el Tribunal de Trabajo número 2, traté de hacer lugar a estos procesos urgentes o medidas autosatisfactivas. Y la primera que entre papeles viejos encontré es del 1 de abril del 2008. Ahí resolvimos una medida autosatisfactiva, así había sido planteada. En el 2008 hubieron unas cuantas más, pero poco importa eso, sino como que de alguna manera el germen de esta idea lo plasmé en algunas resoluciones. En algunas resoluciones y en algunos votos en disidencia, en minoría, que no tuvieron andamiento por falta de acompañamiento, porque el criterio de mis compañeros ocasionales en integración de otros tribunales o en el mismo tribunal no daban para más. Entonces eso me llevó a decir, acá hay que empezar una campaña de esclarecimiento o de avance. Y así me mandé a un congreso muy interesante que hubo, un congreso de Derecho Procesal, Congreso Nacional, que se hacía en Santa Fe en 2011. En ese congreso, que siempre se había dedicado a cuestiones procesales civiles, penales, administrativas, constitucionales, el laboral había brillado por su ausencia. Y en ese año, los organizadores, con buen tino, escucharon reclamos de muchos laboralistas y abrieron el canal del procedimiento laboral. Así que ahora, ahí está, Santa Fe, 10 de junio del 2011. Mañana se van a cumplir 12 años de ese momento. Ahí la comisión, las conclusiones del Congreso, dice necesidad de reforma de los códigos de procedimiento laboral a fin de proveer procesos urgentes. Habla de procesos urgentes que garanticen al trabajador reclamante la percepción inmediata de créditos de naturaleza alimentaria y asistencial, cuando los mismos surgen de manera indubitada y sin perjuicio del respeto a la garantía del debido proceso. Eso para mí fue de mucha importancia, porque de alguna manera ya no era salir a hablar desde algunas resoluciones judiciales sueltas, que sabemos el peso que tiene la jurisprudencia, es de valor bastante relativo y a veces prácticamente nulo, en una resolución académica de semejante fuste, de semejante congreso. Años después, la Conferencia Nacional de Abogados, en el 14, dijo, se impone la implementación del proceso monitorio. El proceso en las cuestiones sociales debe ser breve y expeditivo. Las conclusiones del Foro de Institutos de Derecho del Trabajo, el que nos nuclea a todos los institutos de Derecho del Trabajo de los colegios de la provincia, en el 15 dijo, frente a la morosidad de los juicios laborales, el procedimiento debe
privilegiar los procesos urgentes en función de la protección de los derechos del trabajador a los efectos de convertir, miren qué interesante la frase que utiliza, convertir el crédito probable en algo posible. Pegan en el clavo. Y sin un siquiera retazo de modestia, tuve la enorme satisfacción que ese congreso hecho en Santa Fe en el 2011, yo presenté un proyecto de ley para el orden nacional que es prácticamente igual, salvo por cuestiones procesales en cuanto a apelaciones y lo demás, y esto de instancia única en provincia, pero yo presenté el proyecto para el orden nacional y ese congreso, 26º Congreso Nacional de Derecho Procesal, me otorgó el premio Cortes del Litoral y dijo que era la mejor ponencia en derecho procesal laboral. Con lo cual me sentí, aparte de emocionado y brindar como corresponde, tuve la satisfacción por decir, bueno, cuando me pongo en una mesa a exponer y a pedir apoyo para este tipo de cuestiones, no es una aventura, porque ya no es un loco suelto, es un loco con respaldo. Y entonces el loco con respaldo académico, tiene que tener de alguna manera un poquitito más de atención. Entonces, envalentonado, evidentemente, porque eso me dio un gran envión para mi trabajo, que lo he tomado como un trabajo durante tantos años. Estamos hablando que esto lo empecé en el 97 y cuando salió en el 2008 la ley de vía ejecutiva para haberes, me di cuenta que faltaba esto para las indemnizaciones. Entonces me atreví, o sea que es una batalla que vengo librando hace ya 20 tantos años, 23, 25, no sé, no podría precisarlo, porque la locura no tiene fecha de nacimiento, no tiene partida de nacimiento. Bueno, entonces lo presenté, el proyecto, hablé con una diputada, pidiéndole que por favor que lo leyera al proyecto, a ver si le interesaba. Habló con sus asesores, con su gente de confianza en derecho laboral y dijo, sí, lo vamos a presentar. Bueno, eso ocurrió en el 2011, casi simultáneamente con el Congreso un poquito antes del Congreso de Santa Fe. Y ahí tuvimos una enorme satisfacción, porque tuvo sobre 24, no me acuerdo si eran 24 o 25 los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo. Esto tuvo el 80% de las firmas favorables, sin oposición. Hubo ausentes, no sé por qué razón no habrán ido a la sesión. Y escuchen, porque es importante, los diputados que firmaron pertenecían, por orden alfabético, y soy textual, Coalición Cívica, Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Partido Socialista, Peronismo Federal, PRO, Proyecto Sur, Unión Cívica Radical y unos cuantos partidos provinciales. Con lo cual, de alguna manera, yo me sentí muy satisfecho y sigo sentirme muy satisfecho, porque en este país de la grieta y de la discordancia y de los cascotes de vereda a vereda, lograr que tras un proyecto de un piojo resucitado haya el 80% de adhesión de diputados de distintos partidos que no tienen nada que ver el uno con el otro, parece que son antagónicos, casi diríamos hasta morir, y sin embargo logramos ese acuerdo. Pero como la firmante del proyecto era una diputada de un bloque minoritario, no tuvo la suficiente fuerza como para que eso pasara al recinto, se archivó y perdió su estado parlamentario.
Eso fue en el 11. En el 12 repetí la operación. Lo volví a presentar, otra vez los 20 y tantos que firmaron, y otra vez perdió estado parlamentario. No pasó el recinto. En el 15, por tercera vez, lo intenté, otra vez lo mismo. Adhesión del 80% y archivo por falta de impulso político, digamos, en cuanto a esta situación. Entonces, ya estamos hablando de algo que no es solamente la locura de un tipo, la ocurrencia de una persona, sino que estamos hablando de respaldo forense, hablamos de respaldo académico, hablamos de respaldo parlamentario. Ahora lo que nos falta es políticos que quieran involucrarse en la situación y que quieran impulsar este tipo de proyectos. Si conocen alguno, de más está decir a los presentes y a los escuchas de este video. Entonces, el cimiento es que es vergonzoso que un reclamo alimentario tarde años. Un reclamo, pesos para alimento que tarda años en ser cobrado. Entonces proponemos cambiar la tónica, y va a sonar raro, porque ya me lo han dicho que suena raro, cambiar un proceso de 40 a 50 meses por 40 o 50 días hábiles. Y no es tan utópico. Dejen los prejuicios de lado, eso se lo pedí de entrada. Si obramos con cautela, pero con firmeza, vamos a lograr calmar el clamor judicial que dice estamos aburridos de tener tantas causas y no poder resolverlo. Y vamos a dar respuesta al clamor social, popular, que dice queremos que los juicios sean rápidos. Entonces, en este tiempo de modernidad, que hablamos de chip, de inteligencia artificial, de memoria, de giga, infinidad de cosas, nos hemos olvidado que algo muy importante que tenemos que cambiar en el equipo, acá aparte del chip, es cambiar la mentalidad. Tenemos que salir a buscar alternativas que están en la Constitución, como les contaba hace un momento, alternativas que están en los pactos. No son cosas que tenemos que salir a crear, a inventar, que se junte, que se reforme la Constitución. No, todo eso está a nuestra disposición. Depende de nosotros que pongamos en marcha estos mecanismos. Para eso se necesita perseverancia, entusiasmo. Entonces, por eso les tenía que contar, como les conté, las frustraciones que pasé con el primer proceso hasta que logramos tener la ley de vía ejecutiva, que fue el abatimiento, el rechazo, la repulsa generalizada, finalmente el éxito. Y son cláusulas legales que están vigentes hace 15 años y están a disposición de cualquiera que tenga que reclamar haberes y lo haga por la vía ejecutiva. Más allá que serán cláusulas perfeccionables, cosa que entiendo y admito. Entonces, así como los viejos códigos de procedimientos ya desde siempre tenían procesos ordinarios, procesos sumarios, procesos ejecutivos, no es lo mismo un cobro de pesos que un divorcio, cada uno tiene sus cláusulas, sus mecanismos. Bueno, nosotros estamos hablando en que darle trato diferencial a los que son conflictos de interpretación y conflictos de cumplimiento. El caso más claro de interpretación es despido con causa. Pepe es chorro, Pepe despedido, Pepe viene a reclamar. Bueno, y no tenemos más remedio que ver actuaciones policiales, testigos,
pruebas, videos, 1000 cosas. Eso no se puede modificar, eso va a seguir siendo sumario hasta el fin de los días. Pero cuando Pepe, en lugar de ser despedido por chorro, es una persona que fallece y su esposa dice, quiero la indemnización tarifada que me manda la ley, y se presenta ante el tribunal con el certificado de matrimonio que acredita que es la señora de Pepe, la muerte de Pepe acreditada con el certificado de función, otra, y el recibito, el último recibito que cobró Pepe en su trabajo. ¿Qué tenemos que discutir? Tenemos que agarrar la calculadora, nada más. Es una simple operación aritmética, no hay que discutir nada. Pero mientras tengamos todo subsumido en el mismo proceso, entonces, yo despido sin causa, porque no me cae bien, porque no me gustan los modos que tiene, porque es un incapaz, qué sé yo, por cualquier circunstancia. Lo despido sin causa y sé que tengo un colchón de 3, 4, 5 años hasta que yo tenga que poner el dinero. Dinero que, como hablábamos hoy, en vez de ser 100 naranjas, le voy a tener que dar 60 naranjas. Entonces, es negocio para mí hoy no pagarle a Pepe, comprar naranjas y sentarme a esperar. Entonces, volvamos. No hablemos de juicios de interpretación, hablemos de juicios de cumplimiento. Entonces, ¿cómo se inicia? Se inicia muy simple. Hay una etapa prejudicial en la cual, como en cualquier otro supuesto, hay una intimación del acreedor, trabajador, acreedor, que intima a su empleador, deudor, para que cumpla con la prestación que se reclama. Este fulano puede ser que se allane y diga sí, pase por caja, se acabó, no va a haber pleito. Pero en el caso que se oponga, ya está abriendo el camino para un proceso que no va a ser de 5 años, va a ser de 40, 50 días hábiles. Pongámosle 2 meses, 3 meses. No es lo mismo que 3 o 5 años. Entonces, debe ser, para promover la acción, tiene que ser con un respaldo documental, fehaciente, tiene que tener un respaldo legal, fáctico, o sea, un todo indudable, digamos, de alguna manera. Entonces, el primer paso está cumplido, se rechaza por parte del empleador y se abre la etapa judicial. Esa etapa judicial, ya en tribunales, el primer paso es volver a empezar a intimar al empleador. ¿Y esto por qué? Uno diría, bueno, pero ya fue intimado. No, lo intimamos porque de alguna manera es robustecer la trama de la defensa en juicio. De alguna manera se está diciendo, intimo extrajudicialmente, negás, no importa, yo voy judicialmente, intimo, vos volvés a negar. Si la negativa es banal, inconsistente, como vamos a ver en un momento, eso acarrea que cuando se dicte sentencia, la sentencia contenga obligadamente un 30% más de lo que se reclamaba. Entonces, de esa manera, primero que siendo un juicio rápido de 2, 3 meses, los intereses no cuentan prácticamente. Pero sí cuenta que si al empleador se le está reclamando 100 naranjas y tenga que poner 130 en 40 días, no es negocio. Ni aquí ni en ningún lugar, ni con la hiperinflación más desenfrenada que se nos pueda ocurrir. De modo tal que se va a achicar el margen de maniobra de los que son consuetudinarios deudores recalcitrantes que no pagan.
Entonces vamos a evitar las tardanzas inútiles y vamos a avanzar con procesos ágiles. El planteo legal está hecho en base a la 11653, que por supuesto reconozco que tiene una turbiedad fantástica, hasta qué punto está vigente la 11653, pero evidentemente, como bien dice en el artículo 98 y siguientes de la 15057, que supuestamente viene para renovar o para actualizar o cambiar el sistema de tribunales por juzgados y cámaras, ahí dice que esto se efectivizará el sistema si de manera previa se ha puesto en funcionamiento la Cámara de Apelación del Trabajo. Y eso para eso está todo muy verde. Así que yo sigo postulando en base a la 11653, aun cuando haya quienes me digan que habría que buscarle otro camino. Me parece que la 11653, más allá de que haya sido supuestamente derogada, como está atascada y sigue vigente, no la agarró la de suetudo, que le dicen. Entonces esto tiene dos canales. Los procesos urgentes de pago genérico y los procesos urgentes de pago específico. Yo voy a empezar por lo de pago específico porque me parece que hace a la claridad de la exposición. El pronto pago específico está previsto para el despido directo incausado, para el despido por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, hasta la concurrencia de esa indemnización trunca, por la muerte del trabajador o del empleador, y por alguna prestación dineraria de pago único adicional por muerte y otras cosas más. Esto tiene un corset de previsiones en el cual está dicho que para reclamar la indemnización por muerte tiene que estar el certificado de función, un certificado, un recibo, no sé, los elementos básicos que hubiera. Pero eso sería un carril muy angosto, muy estrecho, porque aún con mis años, y todos ustedes mucho más jóvenes, yo les estoy proponiendo algo que es a futuro. Y entonces el futuro no lo podemos prever, ni nosotros, ni los que están afuera. Entonces ese futuro tiene que tener cabida en la normativa que tengamos que escribir hoy. Por eso, aparte de estos casos específicos, el pronto pago específico, vamos a entrar a considerar especialmente los procesos urgentes del pronto pago genérico. Esto, la ley específicamente, no voy a hacer una paráfrasis, sino directamente voy a leer algunos tramos porque me parece que es lo más claro. El artículo 58 que pretendemos legislar dice: procederá al trámite cuando como consecuencia de una relación individual de trabajo subordinado se demande el pago de una suma de dinero líquida o fácilmente liquidable. Estamos hablando de cualquier régimen, esté en la ley de contrato de trabajo, esté fuera de la ley de contrato de trabajo, o sea trabajo en negro. Porque estamos hablando de relación individual de trabajo subordinado. Se invoquen pretensiones, el segundo ítem es que se invoquen pretensiones que tornen innecesario el debate causal de hecho o normativo de derecho en torno a la procedencia del crédito. Y entonces yo digo, o me pueden decir, no sea gil,
Porque si vos estás hablando de trabajo en negro, decime cómo cuerno vas a justificar esa relación como para que sea documentada fehacientemente. Y se me ocurre que podría ser una inspección que hubiera hecho el Ministerio de Trabajo, pudiera ser que una metida de pata en un intercambio telegráfico. Puede ser, no sé, 1000 caminos. Y esto, como digo, es abierto al futuro, no es una cláusula cerrada al presente o a lo que ocurrió antes. Está abierto al futuro. Entonces, como tal, ese hueco va a ser llenado por las necesidades y las soluciones que se propongan a futuro. Y el otro ítem que está en juego, que se lo promueva con respaldo documental, presten atención, que confiera fuerte probabilidad de certeza. No digamos que sea absoluta certeza, fuerte probabilidad de certeza. Y ahora vamos a analizar esto. Respecto de la base fáctica o de la normativa vigente. Ahí tiene que estar la certeza, la probabilidad de certeza. Y haber reclamado previamente, como dijimos, intimación previa. Y además que se expliciten detallada y concretamente las operaciones aritméticas utilizadas. ¿Por qué? Porque llegado el caso, si se admite por parte del empleador que es cierto que Pepe era empleado, es cierto que Pepe tenía esa fecha de ingreso, pero no es cierto que el recibo de sueldo fuera de 100.000, sino de 60.000. Se abre el camino para una indemnización o para una reclamación que sea fruto de un cálculo aritmético, nada más. Por eso se pide que la certeza esté puesta en la base, que va a ser base de cálculo. La demanda se interpone clásicamente como cualquier demanda, pero en lugar de tramitar por el proceso sumario, tramitaría por este. Yo tengo no sé si lo distribuí o no, si se los hice llegar, pero tengo el texto legal. Por ahí, si no, lo podemos difundir para que lo tenga cada uno y que de ahí escarbe ideas según su. Porque tampoco quiero extenderme. Ya estoy en 42 minutos. Bueno. Entonces, esta es la estructura básica de este pronto pago, tanto sea el específico como el genérico. ¿Y cómo tramita esto? Cuando se inicia, se promueve la demanda, se le pide al tribunal que dentro de los 5 días de recibida la demanda, sé que se va a achicar, se va a agrandar, es más fácil que se alargue que se acorte el plazo de 5 días, con voto individual de sus integrantes, que va a costar el primero, porque los demás más o menos va a ser una cosa más o menos mecánica, digamos así. Ordena el cumplimiento de la obligación dentro de los 10 días. Y si la obligación no se cumple en ese término, mejor dicho, se intima el pago de esa suma y el cumplimiento de la obligación dentro de los 3 días y se traba embargo. ¿Por qué? Para que de esa manera, y hay el voto de los 3 integrantes del tribunal, de modo tal que es una sentencia, llamémosle en suspenso, depende de la condición de cumplimiento o incumplimiento de los 10 días. Si hay incumplimiento dentro de los 10 días, adquiere fuerza ejecutoria esa sentencia, básicamente. Entonces, ¿cómo se notifica el cumplimiento de la obligación? De la obligación de pagar dentro de los 10 días. Se hace por mandamiento, directamente. Entonces, el tribunal emite su resolución, con firma de los 3 jueces,
y saca el mandamiento, va y se embarga. Embargo que va a ser provisorio, cautelar, en tanto no se confirme la resolución de la veracidad invocada por el trabajador, por falta de oposición del empleador o porque la oposición que hace no tiene la fuerza suficiente o la demostración de razonabilidad suficiente. Entonces, cuando se intima en ese mandamiento, se le dice que oponga las defensas, mejor dicho, hay una cláusula específica puesta acá en la ley, si se allana o se opone. Tiene que decir, expresarse claramente, ¿me allano o me opongo? ¿Por qué? Porque la prueba, cuando hay oposición, son solamente dos vehículos de prueba. Si se niegan firmas, peritaje. Si se niegan intimaciones, informativa, para ver sobre textualidad, emisión y recepción de las comunicaciones. Entonces, se va acotando de alguna manera que estos pleitos, en poco tiempo, la idea que tengo en mente es que en poco tiempo estos artículos no se utilicen más. Porque todo el mundo cumpla, porque diga, no tiene sentido plantear un juicio que lo pierdo en pocos días y me cuesta mucha guita, mucho esfuerzo y sin resultado. O sea que estos artículos entren en desuetudo lo antes posible. Ese es el objetivo. El demandado puede oponerse a la falsedad extrínseca de los documentos atribuidos, negativa al envío o recepción, y si invocara hechos o actos jurídicos extintivos para que tengan operabilidad, deben ser de fecha cierta anterior al diligenciamiento del traslado, el mandamiento. ¿Por qué? Para evitar que aparezca un recibo como que diga, no, pero si yo traje acá el recibo, acá lo tengo. Si lo tenés, tiene que tener fecha cierta. Y para que tenga fecha cierta va a haber que pagarle Ministerio de Trabajo, no sé, un escribano. Pero para darle fecha cierta, posterior a la intimación. Si no, no tiene validez. Todo lo anterior queda de lado, no sirve. Bueno, lo demás son cuestiones meramente operativas. Voy a tratar de ir cerrando para no aburrirlo con esta charla. En definitiva, yo saqué una cuentita más o menos. En el día 0 se promueve la demanda, entre 5 y 10 días se despacha, entre 10 y 20 queda otros, ¿no? Queda notificada la acción, luego viene el allanamiento, se admite o se rechaza la acción o se corre traslado por 5 días, porque si el empleador dice, no, mire, yo me opongo porque este fulano, tengo acá un acta del Ministerio de Trabajo en el cual hicimos un acuerdo hace 3 años y ahí se reconoció que la antigüedad no era esta. Bueno, entonces tiene que, o sea, se le da la ocasión al trabajador a decir, ¿es cierto o no es cierto el documento, el instrumento que me están oponiendo como defensa? Este planteo tiene todas esta incidencia y la única virtud que tiene es que aspira a entrar en desuetudo lo antes posible. No quiero abundar en más detalles, ya hemos hablado 40 y pico de minutos y me parece que lo que excede ese tiempo es tinta derramada.
Así que les agradezco y abrimos si quieren conversar de algo o no sé. Les paso. Gracias. Les paso el proyecto para que lo puedan leer. Por eso te digo, no sé si lo mandé, porque en algunos lugares lo mandé, en otros no. Así que si quieren se lo mando. Y lo que se necesita son voluntades concurrentes. Si alguien conoce a alguna persona que sea legislador o asesor o asesora de algún legislador nacional o de la provincia de Buenos Aires, es bienvenido que se pongan en contacto o que directamente busquen el proyecto y que lo impulsen. En definitiva, no hay mucho misterio. Así que bueno, les agradezco y estoy cumpliendo con el sueño de haber vuelto al colegio, haber vuelto al instituto y hablar con colegas y comunicar algo, un viejo que habla del futuro. Gracias. Muy bueno. Bueno.